Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada voy a pedir autorización para leer algunas citas, pero antes de eso quiero ser claro con que nosotros repudiamos absolutamente la violencia política. Y en esto traje algunas citas porque si uno habla solamente de una parte, justamente la historia queda totalmente eliminada o la memoria queda totalmente parcial. Entonces traje algunas citas. Por ejemplo, una es de un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP, Eduardo Anguita. Creíamos que estábamos en una situación prerevolucionaria y que la victoria implicaba eliminar físicamente a los enemigos de la revolución. No éramos demócratas, éramos revolucionarios que aceptábamos la violencia como parte de la historia. Otro, Mario Santucho, líder del PRT-ERP. Era nuestro comandante cuando muere el Che Guevara. Era nuestro comandante, era el mejor. Ahora nos toca a nosotros seguir su ejemplo, recoger su fusil hasta vencer o morir por la revolución socialista en la Argentina. Después hablaban de que los enemigos son parte de que los grupos económicos y empresarios eran parte y eran enemigos del pueblo. Bueno, luego del asesinato de Oberdan Salustro, que era el gerente de Fiat, el ERP en uno de sus comunicados decía lo siguiente: ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de golpear a los explotadores, es decir, a los empresarios para ellos, y recaudar fondos para la guerra popular. Eso implicaba, por ejemplo, secuestros, asesinatos de empresarios y de personas civiles. Mario Firmenich, uno de los fundadores de Montoneros, en una de sus cartas dice: nos conducen a definir la insurrección popular armada como la única estrategia posible en la actualidad para conquistar el poder político del Estado y destruir a la oligarquía. Sigue en esa carta: el objetivo de una organización política no es salvar a la gente, es tomar el poder, estando legitimado por el contexto de una guerra revolucionaria. Cualquier militante que participa voluntariamente de esto sabe que se juega su vida. Entre ellos imagino que también estaba el tema de las pastillas de cianuro. Entonces, cuando yo escucho a algunos hablar y decir que los libertarios, que este gobierno son la dictadura o tienen muchas similitudes, la verdad es que justamente ese es el daño que le hacen a esta parte de la historia. Banalizaron tanto a la dictadura que le quitaron importancia. Banalizaron tanto a la actividad y a la lucha de los derechos humanos que la utilizaron como bandera política. Banalizaron tanto que hicieron negocios con los derechos humanos. Y traigo acá un caso, por ejemplo, para nombrar uno, de Fernando Aymal. No sé si a alguno le suena. Está en el Parque de la Memoria, está su placa con su nombre. Fernando Aymal era un militante de Montoneros. La familia, luego de su muerte, por supuesto, y con los años venideros, cobró jugosas sumas de dinero por el asesinato de Aymal. ¿Qué era lo que pasaba con este caso, por ejemplo? En la editorial número 16 de la revista Evita Montonera, se indica que Fernando Aymal fue a un juicio popular y fue ajusticiado, porque no decían que se mataba, fue ajusticiado. Entonces, ahí tenemos un caso muy particular y muy puntual de cómo se utilizó la bandera de los derechos humanos para hacer negocio. Y esto no es que nosotros le quitemos importancia, es que justamente los que utilizaron esto políticamente le restaron importancia a lo que sucedió en aquella época. Y nosotros, vuelvo a decir, repudiamos la violencia política en la Argentina, repudiamos lo que sucedió, verdaderamente nosotros no queremos que esto vuelva a suceder. Pero también justamente para que esto no vuelva a suceder, se necesita que se haga una historia completa, no una memoria parcial. Y por eso le pregunto a los compañeros y a los correligionarios de los dos grandes partidos políticos tradicionales de la Argentina, como la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que mantuvieron intendencias en el gobierno cívico-militar.
No se fueron todos, mantuvieron las intendencias y después muchos de esos intendentes fueron candidatos en épocas democráticas, hasta no hace mucho tiempo. ¿Por qué no se hacen cargo? Digo, es parte de esto, es para empezar algo, para empezar justamente a cerrar una grieta histórica, digan, levanten la mano y digan, nuestro partido se hace cargo. Nuestro partido fue colaborador en ese momento. Pero no, parece que hay que borrar esa parte de la historia. Después hablaba otro de nosotros somos los partidos en contra de las dictaduras. Sí, pero después te invitan a Maduro, a un dictador que asesina, que mata, que cometió todos los delitos de lesa humanidad. Y lo invitaban al país y lo recibían con aplausos. Y el radicalismo también podría levantar la mano y decir, che, Alfonsín se equivocó cuando se paseaba por La Habana en auto descapotable con Fidel Castro, con un dictador. Pero no, nunca hacen ese mea culpa, nunca se hacen cargo. Y eso es lo que a nosotros nos molesta. Háganse cargo. Porque fueron parte, porque para algunos hablan del partido y de la historia y de todo, pero claro, te borran una parte. Ni hablar de que ambos partidos, por supuesto que estuvieron de los dos lados. Digo, como estuvieron como colaboradores del gobierno cívico-militar, también fueron responsables, tuvieron a montoneros, al Ejército Revolucionario del Pueblo, que salía a atacar las instituciones del gobierno antes del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué quieren eliminar esa parte de la historia? Justamente es lo que nosotros necesitamos, hacer una historia completa. Y justamente este es el gobierno que repudia las dictaduras. Nosotros no estamos ni con Fidel Castro, ni con Díaz-Canel, ni con Maduro, justamente, ni con Irán. Justamente hemos repudiado todo eso. No lo recibimos con honores como hicieron estos partidos tradicionales, no lo recibimos con honores como hizo Cristina, como hizo Alberto Fernández, como hizo Raúl Alfonsín. Entonces, cuando digan y cuando se quejen, cuando levantemos la bandera de la memoria, háganse cargo del actuar de sus partidos. ¿Cómo puede ser que hoy nadie recuerde que tuvieron las intendencias? Me parece que le hace mal a nuestro país. Y justamente en esto de banalizar, cuando escucho que dicen, no, las políticas económicas, Milei, yo me acuerdo cuando estábamos en campaña y decían, Milei es la dictadura, Milei va a cerrar el Congreso. ¿Qué? Justamente banalizaron absolutamente toda la dictadura, porque les recuerdo que incluso fue Alberto Fernández, con la complicidad de todos los partidos, que cerró el Congreso, que no se podía sesionar. Pero más allá de eso, yo tampoco voy a decir que Alberto Fernández fue una dictadura por eso. Justamente porque hay que darle la importancia y el peso que eso lleva y que eso significa. Después, también parece que algunos se olvidan de que uno de las órdenes de aniquilamiento a la subversión se dio bajo un gobierno democrático, un gobierno de Isabel Perón. Digo, hay un decreto que se firmó que decía literalmente que había que aniquilar a la subversión. Nadie lo mencionó. Nadie dijo, che, también nos equivocamos acá. Entonces, justamente, cuando... Después ni hablar, recién escuché uno que dijo que los desocupados de hoy son los desaparecidos de ayer. Seguimos con esa lógica de la banalización. La verdad es que para nosotros, que nunca más sea más que un eslogan político que utilizan algunos partidos, algunos sectores, para que verdaderamente haya un nunca más, nosotros siempre hemos dicho y hemos mantenido que se necesita más historia y menos memoria, porque la memoria justamente es parcial. Si yo mañana me encuentro con cualquiera de ustedes y les pregunto, che, ¿qué se acuerdan de esta sesión? Y calculo que alguno me va a decir, no, lo que dijo tal. Yo por ahí tengo otra, me acuerdo lo que dijo otro diputado. Digo, esa es la parte de la memoria. Pero la memoria depende de cada uno. Por eso nosotros decimos, vamos a la historia, vamos a los hechos. Vamos a ver qué sucedía. ¿Por qué los diarios titulaban que había una bomba cada 5 horas y un argentino muerto cada 3? ¿Qué era lo que pasaba? Y ahí es donde se tienen que hacer cargo.
Y ahí es donde tienen que decir, repudiamos esto, porque nosotros verdaderamente no queremos que nunca más la violencia política sea el móvil en democracia. Este es el gobierno que más libertades ha traído y este es el gobierno que viene a combatir a todas las miradas dictatoriales, a todas las miradas absolutistas. Así que, señor presidente, yo no me quiero extender mucho más. Nosotros verdaderamente decimos nunca más, pedimos historia, pedimos la verdad justamente basada en la historia y pedimos una justicia que de un lado, que tenga verdaderamente los ojos tapados y que un lado, la izquierda, no pese más que la derecha, que sea justicia real. Muchas gracias, señor presidente, nunca más.